Bueno, Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que me unjas con tu Espíritu Santo y me uses con tu Espíritu Santo para hacer llegar tu palabra a esta iglesia, a esta congregación y a aquellos que reciben el mensaje por YouTube. Permite que esta palabra pueda servir para que nunca le quitemos la credibilidad a tu palabra, para que nunca dudemos de tu palabra, para que nunca pensemos que tu palabra ya pasó de moda y que el obedecerla en este mundo actual también ya pasó de moda, porque hoy en día tú enseñas que la mujer tiene que seguir respetando al marido, el marido tiene que amar a la mujer, los hijos tienen que respetar a papá y a mamá. Y hoy en día muchos toman la Biblia y piensan que hay que tomar partes de la Biblia, pero otras cosas ya no son para esta época. Señor, tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Tu palabra nos fue dada para que vivamos día tras día. Cambien los tiempos, cambien las modas, nosotros sigamos tomando tu palabra como nuestra forma de vida. Señor, manifiéstate y permite que esta palabra quede bien sembrada en los corazones, de tal forma que podamos entender que tus palabras son verdad y se tienen que aplicar hoy, mañana y siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que voy a compartir le puse como título: Dios habla de varias formas. Y yo les voy a dar un testimonio. Antes no lo traía yo aquí planeado, pero como introducción les voy a dar testimonio de que yo en lo personal me convertí a Cristo y algún día estaba pasando por momentos muy difíciles de escasez y de pronto llegué a casa del trabajo, me puse a orar con mi cara recargada en la pared y le decía a Dios: ayúdame, yo necesito que cambies mi economía, ya no quiero que mi esposa y mis hijos estén tan escasos. Y oí como una voz que hoy sentí que Jesús me abrazó y me dijo al oído: sé fiel en lo poco y yo te pongo en lo mucho. Y eso viene en la Biblia, ¿sí? Sentí que Dios me habló, esa palabra me levantó, me animó a seguir adelante y me cambió mi economía a partir de aquel entonces, porque dejé de ganar lo que ganaba para ganar como gerente de ventas, ¿no? Es muy diferente el salario de un gerente que de un vendedor. Entonces Dios me cambió eso, porque Dios me habló y me dijo: sé fiel, yo te pondré en lo mucho. Y me habló. Si yo se lo platico a personas, me van a decir: está loco, fanático. Algún día Dios me habló de esa manera audible, a través de su palabra, pero un día me habló en sueños. Me habló porque me dio una visión en sueños y me mostró a una mujer que estaba en pecado. Esa fue una visión, porque Dios habla a través de su palabra y habla a través de visiones, a través de sueños, ¿sí? Y en ese sueño pues me dio la visión de que una mujer que estaba sirviendo en su congregación como presidenta de jóvenes estaba en pecado. Y yo dije: bueno, ¿yo por qué tengo que estar soñando esto? Se lo platiqué a la hermana que me predicó la palabra, a mi madre espiritual, podríamos decir, y me dijo: platícalo con ella. Y fui yo y lo platiqué con esa persona. Y esa persona, la visión que Dios me dio es como que era la secretaria del diablo, porque estaba sentada en sus piernas en un escritorio y el diablo estaba ahí sentado, pero ella sentada en sus piernas, y atrás de ella estaba una puertita que es como un calabozo donde tiene, en el sueño pues, donde el diablo tiene cautivas a las almas que han pecado. Y cuando yo le platiqué esto a esa persona nomás se agachó y me dijo: gracias. Y a los pocos días se supo que estaba esperando bebé sin tener varón,
y sin estar casada, pero estaba sirviendo a Dios. ¿Qué quiere decir? Que estaba sirviendo al enemigo y no a Dios. Así Dios me reveló en ese sueño, me dio esa visión. En otra ocasión Dios me dio una visión de un grupo de personas que estaban en un salón y que el diablo se estaba burlando de ellas. En ese sueño, Dios me mostraba que el diablo se estaba burlando de esas personas y yo entraba a ese lugar y me daba mucho coraje y yo le decía a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo mencioné eso, el diablo cayó estaba como arriba en un ropero parado, burlándose de todos, señalándolos, porque el diablo siempre está acusando y está señalando, recuérdenlo. Entonces estaba señalando a todos, decía no puede, ni burlándose. Y cuando entré en ese sueño y reprendí y dije: el Señor te reprenda, Satanás, y la sangre de Cristo tiene poder, entonces el diablo cayó revolcándose en el piso y salió huyendo como rayo. Entonces, y a partir de aquel entonces, bueno, yo vi, creo yo que fue una visión en sueños. Entonces Dios habla a través de su palabra, Dios habla en visiones, Dios habla a través de sueños. Se lo estoy diciendo de verdad. Si se lo platico, les puedo platicar más sueños que tuve, que se han cumplido. Soñé a un hombre que estaba poseído por Satanás de Sinaloa, y después Dios me permitió platicar con esa persona y esa persona fue liberada. Dios me lo reveló en un sueño y me ha revelado otras cosas que si yo las platico a gente incrédula, pues van a decir: está re loco. Pero aunque se las platique, yo se las platico con detalles y le digo cuándo sucedió y qué personas fueron a las que Dios me permitió atender en sueños, porque Dios habla. Y Él dice que Él nos habla a través de sueños, a través de visiones o a través de su palabra. Y se los comparto todo esto como testimonio, que no tenía planeado compartir eso ahorita, para que usted nunca dude de que la Biblia es la palabra del Señor y que todo lo que está ahí es verdad y es para hoy en día. No es para otro día o no ha pasado de moda. Es para hoy en día, para que la escuchemos y la pongamos en práctica. Bueno, el tema es: Dios habla de varias formas. A muchos los podríamos hacer pensar que estamos bien locos cuando nos escuchan decir que Dios me habló o nos habló, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y cabe señalar que aunque hay varias formas que Dios puede usar para hablarnos a cada uno de nosotros, como lo vamos a ver en este tema, la forma más segura de creer que Dios nos habla es por medio de la Biblia, porque está escrito que su palabra, la Biblia, no es cualquier libro, es la voz del Espíritu Santo. Por eso escuchamos constantemente o leemos constantemente la Biblia. Oigan lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿A través de qué? De la Biblia. No es cualquier cosa, es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Dios. Dice la Biblia en la traducción del lenguaje actual, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo vivir. Así que la forma más segura de creer que Dios le habla a alguien es por medio de la Biblia, como lo acabamos de leer. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, aunque esta haya sido escrita por hombres privilegiados que Dios usó para hacernos llegar su palabra, la Biblia. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En otras palabras diría yo, porque la Biblia no fue escrita por voluntad humana, sino porque Dios quiso
y usó a unos 40 hombres santos para que le escribieran. Y por eso consideramos, y todos debemos de considerar la Biblia, el medio más seguro de que Dios me habla. Sin embargo, las estadísticas en Estados Unidos no favorecen al cristianismo. No es ningún secreto que la Biblia hoy en día esté recibiendo menos apoyo en la cultura contemporánea y de parte de los gobiernos. Y sí, muchos ataques de parte de aquellos que están en pecado y que defienden el pecado diciendo que los mensajes de la Biblia son mensajes de odio. ¿Ha escuchado eso hoy en día? Hay gente que defiende el pecado y se ha atrevido a que el hablar contra el pecado es hablar o es dar mensajes de odio. Y la Biblia habla contra el pecado. Y por eso hoy en día hasta los pastores nos tenemos que cuidar de qué palabras vamos a utilizar para mencionar cierto tipo de pecados, porque si hay alguien aquí que no le gusta cómo mencioné el tipo de pecado que está practicando, me podría ir a demandar y me podrían meter a la cárcel por haber hablado del pecado que no le gustó a esa persona, como lo dije. En una encuesta realizada en 1980, el 40% de los encuestados, y fue en Norteamérica, fue en Estados Unidos, aceptó que la Biblia era la palabra literal de Dios. El 40%, recuerde, 1980, el 40% de los encuestados aceptó que la Biblia era la palabra literal de Dios. Para el 2011, el 30%. Para el 2017, el 24%. Y para el año 2022, el 20%. Esto es solo una evidencia de que más estadounidenses se están dejando de creer que la Biblia es la palabra de Dios, y de esa forma se va cumpliendo lo que dice Dios por medio de la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La encuesta mencionada es una evidencia de lo que está sucediendo hoy en día y del por qué muchos están apostatando o apostatarán de la fe, o dejarán de creer en Dios, dejarán de creer porque no creen que la Biblia es la palabra de Dios o la voz de Dios, y es para vivirla en estos tiempos y siempre. Y empezarán a escuchar y creer en enseñanzas que van en contra de lo que Dios manda. La encuesta nos muestra claramente que los que creen que la Biblia es la palabra de Dios cada día son menos. Aún entre nosotros hay quienes dicen: ay, eso no es cierto, el pastor es exagerado. Es grave eso. La encuesta nos muestra, repito, claramente que los que creen que la Biblia es la palabra de Dios cada día son menos. En 1980, el 40%. Para el año 2022, el 20%. En lugar de que haya más cristianos que creen que la Biblia es la palabra de Dios, hay menos. Y es por ello que hoy los animo a ustedes a no dudar nunca de que la Biblia es la palabra de Dios, es la voz del Espíritu Santo, y es para vivirla hoy, mañana y siempre. Y es la forma más segura para saber si Dios nos está hablando y lo que quiere que hagamos o dejemos de hacer. La Biblia, si tú lees la Biblia, Dios te va a hablar a través de ella para hacerte saber que tienes que hacer algo. Tienes que orar, tienes que leer, tienes que proteger a tu esposa, cuidar de tu esposa, tienes que proveerle a tu esposa, tienes que respetar a tu marido, tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá.
O la Biblia nos puede decir, tienes que dejar ese pecado que estás cometiendo en oculto, tienes que dejar de andar hablando mal del pastor y de su familia, tienes que dejar de estar hablando mal de tu hermano y tu hermana, de tu tío, de tu tía, deja de estar hablando de los demás, porque por tus bocas te van a juzgar, por lo que sale de tu boca. Dios está hablando a ti y a mí, para hacernos saber lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos de hacer y lo que debemos dejar de hacer. La Biblia o Dios nos habla de un hombre llamado Job. Usted lea el libro de Job y ahí va a entender muchas cosas, más de las que voy a compartir ahorita. Repito, la Biblia o Dios nos habla de un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y era muy rico. Sin embargo, un día Dios permitió que su fe fuera probada, por lo cual perdió todas sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud, y estando en esa condición, algunos de sus amigos se atrevieron a hacer comentarios dando a entender que Job estaba en pecado y todo lo que pasó fue por su maldad. Pero Job se defendía de esos comentarios afirmando que él no había hecho nada malo, y no lo había hecho. Pero sus amigos lo acusaban por lo que estaba viviendo. Sus amigos pensaban que Job había cometido algún pecado. Eliú, otro de sus amigos, después de escuchar a Job, también pensando que Job estaba mal, le dijo que Dios hablaba de una o de dos maneras, pero el hombre no entiende. Por medio de sueños o por medio de una visión, para que el hombre se aparte de las malas obras y para quitarle lo soberbio y para librarlo del mal. Eso es lo que le dijo su amigo Eliú. Mira, Job, Dios habla de dos o más formas, y lo hace con el propósito de apartarte de las malas obras, o lo hace con el propósito para quitarte lo soberbio, y lo hace con el propósito de librarte de todo mal. En otras palabras, Dios le habla al hombre de varias formas para que se arrepientan de sus pecados y para que se les quite lo rebelde o soberbios y lo libre del mal. En otras palabras, eso es lo que dijo Eliú. Vamos a leer lo que dijo este hombre en el libro de Job, capítulo 33, del 14 al 18. Hoy vamos a leer mucho. Dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. De lo que nos dijo el amigo de Job, Eliú, en estos versos, que de una o dos formas habla Dios, o de varias formas habla Dios, vamos a ver algunas formas. Porque es cierto, Dios habla de varias formas y Eliú lo menciona. La primera forma que vamos a ver de que Dios nos habla es por medio de sueños. En este tema, la primera forma que vamos a ver hoy de que Dios nos habla es en sueños. Inciso A, Génesis 20 del 1 al 7, y se los voy a leer. Génesis 20 del 1 al 7 dice así: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Hago un paréntesis. Ahí en el versículo 3, al principio dice: pero Dios vino a Abimelec en sueños.
de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Lea usted en casa todo eso, todo el capítulo. El objetivo de lo que Dios le dijo en sueños al rey Abimelech, que éste no cometiera adulterio con Sara, la esposa de Abraham, y para que no viniera sobre ellos la muerte. Dios le habló en sueños diciéndole: devuelve a esa mujer, porque si no la devuelves vas a morir tú. Y este hombre devolvió a la mujer. Dios le habló, hizo caso y devolvió a la mujer, y no sufrió daño alguno, tuvo hasta bendición. Inciso B, Daniel 4 del 1 al 4. Daniel 4 del 1 al 4 dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño, Dios le habló en sueños, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Dios le habló en sueños al rey Nabucodonosor para hacerle saber que debido a su poder se había enaltecido mucho, y por ese motivo iba a ser humillado durante 7 años. Así que el sueño de este rey fue con el fin de quitarle lo soberbio, y él mismo da testimonio de todo lo que le pasó para que se le quitara lo soberbio. Dice el versículo 37 de ahí de Daniel 4: dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. A este rey Dios le habló en sueños y le dijo lo que le iba a pasar. No hizo caso y fue humillado. 7 años anduvo comiendo hierba como animal en el bosque. Cumplidos los 7 años, tal como Dios se lo dijo, le fue devuelta la razón, le fue devuelto su poder como rey. Y fue por eso que dijo: conviene que yo declare los señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Y dice: Dios me habló a través de sueños y no hice caso. Por eso es que Él me humilló. Y por eso es que el rey dice en el verso 37: Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Y eso también es para que lo tomes tú y yo. Si alguien anda de soberbio algo, pues mejor bájese tantito y póngase de rodillas, porque si no, Dios te va a humillar. Ya Dios te está hablando. Dios le habló en sueños a Nabucodonosor. Hoy Dios te puede estar hablando a ti a través de mí. Inciso C, Mateo 1 del 18 al 23. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y he aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Bueno, aquí me pasé un versículo. En este inciso, Dios le habló a José por medio de un sueño. Por medio de ese sueño, por medio de ese sueño, José recibió la revelación de que María tendría un hijo, y por obra del Espíritu Santo, y para que no la dejara y se cumpliese la profecía, lo que está escrito. Entonces, en este punto en esta forma de que Dios habla, estamos viendo que Dios habla por medio de sueños. Dios me ha hablado en sueños. Por eso les digo, si lo platico con gente incrédula o allá afuera lo ando diciendo o divulgando, la gente va a decir: está loco. Yo tengo que explicarle muy bien el por qué Dios me habló en sueños, y se lo tengo que mostrar con la Biblia, y le tengo que mostrar lo que pasó después de que recibí el sueño. La segunda forma en que Dios habla son las visiones. Visiones. Esto quiere decir que Dios habla por medio de imágenes o conocimientos dados por acción divina. Y vamos a ver, inciso A, Éxodo 3. Repito, vamos a hablar acerca de que Dios nos habla por medio de visiones, o sea, nos habla por medio de imágenes o conocimientos dados por acción divina. Inciso A, Éxodo 3 del 1 al 3 dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Bueno, por medio de la visión de una llama de fuego en medio de una zarza, Dios habló con Moisés. Visión. Vio una zarza y en medio de la zarza salía fuego. Entonces, por medio de esta visión, Dios habló con Moisés para hacerle saber los planes de liberar al pueblo de Israel. Hoy en día podría suceder que Dios nos dé una visión para liberar a los cautivos o cumplir con alguna misión. En una ocasión tuve una visión, no estaba marihuano, ni fumé, ni me dopé, ni nada por el estilo, por lo que voy a decir. En una ocasión Dios me mostró que yo llegaba a un lugar y llegué en una carreta jalada por 4 caballos blancos que venían en el aire. Llegamos a la entrada de una cueva, se paró la carreta ahí, bajé yo de la carreta. Cuando bajé de la carreta me metí a esa cueva, y en esa cueva había una puertita muy chiquita
que cuando llegué se abrió y en esa puertita se vio un calabozo profundo, como si estuviera en una montaña, profundo, no tenía fin, y tenía muchas puertas a los lados. Y en una de esas puertas estaba encerrado un familiar mío. Cuando entré ahí, la puerta de donde estaba mi familiar se abrió y salió, y salió. Enseguida que salió él y salí yo, se cerró la puerta de ese calabozo, nos subimos a la carreta y hasta ahí llegó la visión. Después de algún tiempo, ese familiar que les digo que estaba en ese calabozo, Dios me permitió orar por él porque estaba poseído por demonios. Estaba poseído por demonios, oramos por él, le echamos fuera a los demonios, cambió su vida, se convirtió a Cristo. Hoy en día en su casa hacen reuniones cristianas. Entendí que la visión era que Dios me iba a permitir ser yo, para la gloria de Dios, a quien él iba a usar para liberar a mi propio hermano que ya falleció. Y yo dije, ¿qué es esto? Lo entendí hasta que me tocó liberarlo y ver su vida transformada. Dios habla por medio de visiones. Repito, aquí por medio de una visión Dios le mostró a Moisés todos los planes que Dios tenía para liberar al pueblo de Israel. Y repito, hoy en día puede suceder que Dios nos dé una visión para liberar a los cautivos o cumplir con alguna misión. Inciso B, Daniel 5 del 22 al 28. Daniel 5. A ver, estoy bien, no me vaya yo a equivocar. Sí, Daniel 5 del 22 al 28. Vámonos hasta después de Ezequiel. Nunca había leído tanto, pero hoy Dios me permitió hacerlo de esta manera. Pues vamos a Daniel 5 del 22 al 28, dice así: Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano, le habló por visión, dice así: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces mandó Belsasar venir a Daniel en púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. En este ejemplo, acerca de lo que Dios habla por medio de visiones, Dios le dio una visión al rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, cuando éste usó los utensilios de Dios para hacer una orgía. La visión fue que sería traspasado su reino
a sus enemigos. Y dice el verso 30 que esa misma noche fue muerto Belsasar, y a partir de ahí fue traspasado el reino a Darío el persa. Dios le habló en visiones. Dios te puede hablar también a través de visiones, te puede hablar en sueños. Inciso C, Hechos 9 del 10 al 12. En los incisos usted puede apuntar la cita y en casa lo revisa, le va a ser de mucha bendición. Hechos 9 del 10 al 12. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Bueno, en este punto, a este hombre Ananías, Dios le habló por medio de una visión y le dio instrucciones para ir a orar por Saulo, y a la vez Saulo recibió la visión, también Dios le habló en visión, de que un hombre llamado Ananías oraría por él para que recobrara la vista. Y éste la recobró. Dios le habló en visiones tanto a Ananías como a Saulo. Tercera forma en que Dios nos habla. Dios habla por sus profetas. Lucas 1, versículo 70. Vamos a mirar, permítanme. Lucas 1, versículo 70 dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. De acuerdo a este verso del Evangelio, Dios habló por medio de sus fieles profetas y sigue hablando por medio de ellos, porque Dios sigue teniendo siervos a los cuales les ha dado dones, y hay un don llamado el don de profecía. Dios les sigue usando y Dios sigue hablando por medio de profetas. Vamos a ver un ejemplo, 1 Samuel 3 del 19 al 20, primer libro de Samuel 3 del 19 al 20, dice así: y Samuel creció y Dios estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Hasta ahí. Bueno, Samuel, fiel profeta de Dios, por medio de hombres como él, por medio de hombres como Isaías, por medio de hombres como Jeremías, por medio de hombres como Daniel, por medio de hombres como Jonás. Dios habló por medio de ellos, y hoy en día Dios puede hablarnos a ustedes y a mí por medio de aquellos que tienen el don de profecía, porque los dones del Señor no han muerto, siguen vigentes hasta el día de hoy. Por eso dice Pablo a través de una de sus cartas: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Y de eso hasta cursos les hemos dado acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo operan los dones del Espíritu Santo en las congregaciones, y cómo opera el don de profecía. Dios usa personas para hablarle a la iglesia. Para hacerles saber lo que Dios va a hacer, o lo que Dios quiere que dejes de hacer tú, o lo que Dios quiere que tú hagas. Sin embargo, aunque hoy en día Dios nos puede hablar por sueños, nos puede hablar por visiones, nos puede hablar por medio de los profetas, o como Dios quiera nos puede hablar. La cuarta forma
en la que Dios nos habla, y última en este tema, es la más segura. ¿Cuál es esa? Dios nos habla para que nadie nos engañe y para que no nos engañemos. ¿Saben cómo? Por medio de su palabra. Es la más segura. Es la cuarta. La puse aquí como cuarta, pudo haber sido la primera. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Esta cuarta forma es la más segura de que Dios nos hable, por lo cual no debemos de dudar de que la Biblia es la palabra de Dios, es la voz del Espíritu Santo. Nunca lo dude. Si ya tiene una Biblia, nunca dude de que Dios le puede hablar a través de ella y le esté hablando. Repito, esta cuarta forma es la más segura de que Dios nos hable, por lo cual no debemos de dudar de que la Biblia es la palabra de Dios, es la voz del Espíritu Santo. Repito, Dios nos puede hablar de cualquier forma, pero la forma más segura y confiable es su palabra. Hoy en día, si Dios habla en sueños, Dios habla en visiones o profecía, para no permitir ser engañados, es recomendable que todo, si recibiste un sueño, una visión, o te hablaron a través de profecía a alguien, se recomienda que todo lo revises y lo confrontes con la palabra de Dios. Que todo lo que tú recibas en visiones, en sueños o como sea, tenga un fundamento, la Biblia, para que de esa manera no te engañes, no te engañen y sufras. Porque Dios nos habla de una o más formas para librarnos del mal, para librarnos del poder del enemigo, para librarnos de tragedias, para librarnos del sufrimiento. Para eso nos habla Dios. También para enseñarnos cómo debemos de hacer las cosas. En conclusión, hermanos y hermanas, si usted apuntó los incisos y si no, pues los va a escuchar, luego los apunta y si no los alcanzó a escribir, y escucha el tema, apunta los incisos, revisa todas las citas, las lee, se va a llenar usted y va a entender un montón de cosas, se va a deleitar en la palabra, en lo que Dios le va a ir mostrando. En conclusión, Dios habló por medio de sueños, visiones, profetas, por medio de su palabra, y sigue hablando hoy en día por medio de dos o más formas. Pero hoy en día la forma más segura de saber que Dios está hablando es por medio de su palabra. ¿Para qué nos habla? Para hacernos conocer su voluntad, para hacernos saber su bendición, para hacernos saber lo que va a pasar a cada quien según nuestras acciones. Y nos lo hace saber con el fin de que nos apartemos de algún pecado y dejemos de ser soberbios, para que estemos preparados para toda buena obra. Es por ello que encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios, frases como esta que dice: oye lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, oye lo que Dios dice por medio de toda la Biblia a tu vida. Oye lo que el Espíritu Santo está hablando, oye lo que Dios habló hoy a tu vida. Dios te está hablando a ti, te está diciendo que su palabra nunca la hagas a un lado, nunca dudes de ella, nunca pienses que pasó de moda. Su palabra es para hoy, mañana y para siempre. A través de ella Dios te habla a ti, me habla a mí, nos habla a todos. ¿Para qué? Para hacernos saber lo que Él quiere que hagamos, o para hacernos saber lo que Él quiere que no hagamos, o para hacernos saber que Dios nos va a bendecir en el futuro. A través de una profecía. Dios nos habla a través de ella para bendecirnos. A mí me habló Dios a través de un profeta en
en el CCC, en el Centro Cristiano Calacuaya, y me dijo algo que hasta el día de hoy se ha cumplido. Dios me ha hablado en sueños y se han cumplido todos ellos, gracias a Dios. Lo puede platicar luego con mi esposa, ella se los puede platicar muy bien, casi todos los sueños que hemos tenido, y Dios los ha cumplido. Dios es bueno, Dios es fiel a su palabra, ¿sí? Él siempre tiene todo bajo control, Él siempre nos va a estar hablando para que nosotros confiemos en su palabra y vamos a ir viendo el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. Por eso nunca haga la Biblia a un lado, nunca le quite el valor que Dios le da a la Biblia, porque la Biblia es la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia es la voz de Dios y es para hablarte a ti, es para hablarme a mí, para hacernos saber lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, lo que Él nos va a dar. Así es que yo te quiero animar en esta hora a que ahí donde estás le des gracias a Dios por la Biblia y por haberte hecho saber que su palabra es verdad y su palabra es para hoy, mañana y siempre. Cierra tus ojos. Si tienes una Biblia y Dios te ha estado hablando a través de ella, y no te has corregido, pues corrígete. Si tú has sido de esos que dicen, bueno, pues hay cosas que puedo tomar de la Biblia, pero hay cosas que ya no son para este tiempo. Si tú has pensado que lo que la Biblia dice ya no es para este tiempo, mejor pídele perdón al Señor y pide que Dios te hable y te muestre lo que Él quiere que tú hagas, lo que Él quiere que no hagas. O dile que te dé una palabra en donde Él te dé una esperanza de que vas a recibir aquello que tú necesitas. Dios te puede hablar, te puede dar una promesa, o te puede dar un sueño, o te puede dar una visión, o te puede hablar a través de un profeta o de una profeta, porque están vigentes los dones del Espíritu Santo para edificar y bendecir a la iglesia hasta el día de hoy. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón el tener que compartir esta palabra con el propósito de que los que estamos aquí creamos más en ella, creamos más en ti, y no que menguemos en nuestra fe hacia tu palabra. Las estadísticas nos revelan, Señor, que cada año hay más personas y hay más gente que dice ser cristiana que duda de que tu palabra sea la voz de tu Espíritu Santo. Las estadísticas nos revelan, Señor, que el tiempo de la apostasía está cerca y empieza cuando nosotros dudamos de que tu palabra sea verdad. Y tu palabra dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe debido a que van a dudar de que la Biblia es la voz de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por hablar a nuestra vida, hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque creemos que tú estás obrando para que los que están aquí no duden de que tu palabra es la voz de tu Espíritu Santo. No duden de que tu palabra se va a cumplir al pie de la letra. No duden de que tú hablas en sueños, en visiones, por profetas, y la forma más segura por medio de tu palabra. Por eso es que debemos estar atentos a tu palabra, como a una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas, como una antorcha que alumbra en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de perversión, lleno de incredulidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado tu palabra, la Biblia, que es la voz de tu Espíritu Santo.
A través de ella nos hablas, nos revelas cosas, nos das esperanza, aumentas la fe. Gracias por ella, Señor. Perdónanos a los que perdónanos a los que no hemos dejado de hacer algunas cosas que a ti te desagradan y que tú nos has estado hablando acerca de que debemos dejar. A lo mejor el cigarro, a lo mejor el alcohol, a lo mejor la pornografía, a lo mejor las mentiras, a lo mejor el chisme, a lo mejor la murmuración, a lo mejor el robo, a lo mejor la rebeldía, a lo mejor la soberbia. Tú sabes, tú nos has hablado a cada uno de nosotros. Y aquellos que hemos escuchado tu voz y no hemos corregido aquello en lo que tú nos has hablado, hoy te queremos pedir que nos perdones. Perdónanos, Señor, y límpianos con la sangre del Cordero y líbranos del mal, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora oramos a ti, Señor, para suplicarte que tomes en tus manos a toda la congregación. Toma en tus manos a todos aquellos que han escuchado esta palabra. Toma en tus manos a todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Y habla a sus vidas de tal manera que cada quien pueda entender que tú les estás hablando. Y ayúdales a aquellos que no han podido corregir algo. Ayúdales con tu Espíritu Santo a corregir. Bendice, Señor. Bendice a tu iglesia presente y bendice a la iglesia que está en sus hogares, conforme a tus promesas. Tu palabra dice que todo cuanto pidamos en oración, creyendo lo recibiremos. Y hoy oramos que tu bendición llegue a cada familia aquí presente y que tu bendición llegue a todos aquellos que reciben este mensaje, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.